La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. Buenos días para todos. Edu, ¿me haces el favor y prendes el bombillo de allá atrás, hermanito, los bombillos, para que puedan leer la Biblia? Gracias. Buenos días todavía, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho estar acá con ustedes, con la iglesia del Señor, con quienes compartiré el cielo nuevo y la tierra nueva para siempre, donde la gloria del Señor lo llenará todo y no habrá más clamor, ni dolor, ni llanto. Pero por el momento estamos aquí firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, acompañándonos los unos a los otros, sometiendo nuestras vidas a nuestros hermanos para que ellos nos exhorten, nos corrijan y nos consuelen en todo lo que se requiera. Entonces, bueno, les recuerdo, estamos en la serie de predicaciones, la incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Es la serie en Efesios, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Más o menos, bueno, bien. Excelente, me alegro. Y hoy entonces nuevamente vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 1. Vamos a leer nuevamente esos versículos que nos han acompañado y nos acompañarán estas semanas. Versículo 3 al versículo 14 del capítulo 1. Les invito a que traigan sus Biblias, traigan resaltador o lo que necesiten, o ahí en el celular si te deja resaltar, te deja escribir ideas. Y esperamos seguir profundizando en esta epístola en los rebaños que estaremos todo este semestre. Y dice la palabra del Señor desde el versículo 3: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza nuevamente de su gloria. Amén. Que así sea. Bien, entonces, todo este pasaje que acabamos de leer, recuerden, es la doxología que Pablo está haciendo. O sea, es una alabanza, es un poema, es un canto que Pablo quiere entonar y motivar a sus hermanos de la iglesia de Éfeso a entonar también por todo lo que Dios ha hecho por quienes le aman y creen en Él. Pablo está lleno de admiración, de asombro. Eso fue lo que dijimos hace 8 días. ¿Pero por qué razones? Por favor, alguien recuérdeme por qué razones es que Pablo está lleno de asombro por la obra del Padre particularmente, que fue lo que mencionamos hace 8 días.
¿Qué cosas recuerdan? ¿Y qué dice además el texto? Versículo 3 hasta el versículo 6. Gracias. Una de esas bellezas que recibimos en Cristo y que el Padre nos ha dado es que Él nos hizo sus hijos en unión con Cristo. Bien, ¿qué más? Nada le resultó como medio chocante hace 8 días. Nos escogió. Desde antes de fundar el mundo, el Padre hizo esa obra por todo su pueblo. Nos escogió, nos predestinó, como lo dice el versiculito más abajo. Bien, ¿qué otra cosa? Qué hermosura. ¿Y recuerdas, Talia, y todos nosotros cuando hablamos de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? Está hablando de que nosotros ahora hemos heredado por la gracia de Dios y unidos a Cristo la plenitud de lo que Dios entiende por ser benditos suyos. Eso es lo que el pueblo de Dios ha alcanzado. Así, en ese lugar es en el que el Padre nos ha puesto. No es que hemos recibido todas las bendiciones, es que se nos ha dado toda bendición, o sea, toda la plenitud de ser benditos. Excelente, muy bien. Me alegra que hayan estado un poco atentos. Hace 8 días hicimos ese énfasis en la obra del Padre. Hoy, como lo ven en el título, sección 2, en Cristo recibimos una nueva identidad. Efesios 1 del 8 al 12, redimidos, perdonados y hechos herederos por el Hijo. Hoy vamos a hacer especial énfasis en la obra del Hijo, en su participación en toda la historia de la redención, como Pablo nos lo cuenta por lo menos en esta carta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 7, arranquemos en el 7 por favor. Versículo 7 al versículo 12. Dice la palabra del Señor. En Él, ¿en quién, por favor? Gracias. En Jesús, en Cristo, en Él, en el Hijo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Que lo seamos, hermanos. Como lo que siempre hacemos cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, a abrirla y presentar nuestras vidas coram Deo delante del rostro de Dios. Cada vez que hacemos eso, tenemos que ser conscientes que esto es un milagro. Esto no puede ser algo ordinario, algo natural. Esto tiene que ser sobrenatural, tiene que ser extraordinario. Entonces, como tiene que ser la intervención de Dios para que nosotros podamos entender las cosas que Él nos ha dado, entonces toca depender de Él, someternos a Él, y eso es lo que haremos a continuación. Sí, ahí por favor, ruégale al Señor que te ayude en este momento. Ruégale al Señor. Ahí presenta tu vida a Él. Y ruégale que su palabra saque la oscuridad, que su palabra aclare tu entendimiento y tú puedas ver en este momento, en esta mañana. Ahí cada uno de nosotros delante del Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué podría hacer el hombre sin ti? Y tú todos los días derramas tu misericordia en esa sabia administración del mundo y lo haces sobre justos e injustos, sobre personas que confían en ti y sobre los que no creen en ti. Sobre todos derramas tu compasión, pero hoy de manera especial, Señor, te suplicamos nosotros, reunidos en este lugar como tu pueblo, como la iglesia. Te suplicamos, Padre bendito, déjanos entender, déjame entender más a mí. Deja entender a mis hermanas y a mis hermanos qué es esto que has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Déjanos ver esa belleza, por favor, Padre. Y gracias, Señor, porque tú suples todas las carencias que supone hablar tu palabra, leer tu palabra. Por eso te adoramos, bendito Dios. Gracias, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor, por estar con nosotros, por estar entre nosotros en este momento. Te adoramos, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Por favor, ¿cuáles son las dos primeras palabras que se mencionan en el versículo 7? Solo las dos primeras palabras, por favor. Gracias. En Él. En Él. En Él. Quiero recordarles algo que dije hace 8 días ya. El apóstol Pablo va a mencionar más de 30 veces en esta pequeña epístola de solo 6 capítulos, más de 30 veces la frase en Cristo, en Él, en el amado, en Jesucristo, en el Hijo, más de 30 veces. Y cuando uno lee la Biblia así de manera un poquito medio devocional, una lectura rápida, uno lee esta primera parte de Efesios y a uno le parece redundante. Y uno ve esto como una repetición que el apóstol Pablo está haciendo innecesaria. Esto suena como una tautología. ¿Para qué volver a lo mismo y repetir lo mismo? Cuando uno habla con alguien, a uno medio le resulta chocante que la gente esté repitiendo una misma frasecita. No, uno como que, ay, ya Pablo, deja eso. En Cristo, en Él, en el amado, en el Hijo. Pero claro que no es una redundancia ni es una repetición innecesaria. Es que probablemente a esta altura de la vida del apóstol Pablo, cuando él ya ha trasegado por muchas partes del imperio romano y ha visto iglesias y ha plantado iglesias y ha visto a sus hermanos crecer en la fe, posiblemente él ya ha sido testigo de lo que cualquiera de nosotros puede ser testigo, hermanos, que nosotros podemos pasar años siendo cristianos. Podemos aprender cada día más de la Biblia, entender los profetas del Antiguo Testamento, descubrir cosas muy bellas y muy bonitas, aún luchar, salir adelante en los desafíos, en los enredos, en las luchas que nos presenta la vida cotidiana, y vamos adelante y le pedimos al Señor que nos ayude, pero todo eso lo vivimos sin entender que el cristiano, el Hijo de Dios, está inseparablemente unido a Jesucristo y que esa unión es inseparable. Es más, ustedes recuerdan que Jesús, particularmente en el Evangelio de Juan, está orando al Padre desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Les invito a que lean eso y ustedes van a entender mucho de lo que Pablo dice en unión con Cristo.
Pero el modelo de nuestra unión con Cristo, según Jesús mismo, es: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y también después dice que así como Jesús y el Padre son uno, así también ahora el creyente y Cristo son uno. Esa es la naturaleza de nuestra unión con Él. Pero pasamos la vida, hermanos, sin entender esta verdad que es absolutamente crucial para que madures en la fe. Es muy probable, hermanos, que tú te sientas a pensar en tu vida cada día, cada mañana o cada noche. Te sientas a examinar tu vida y casi siempre lo que tú haces es pensar de ti mismo hacia Dios. Lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que he dicho, lo que he crecido. Tú tiendes a reflexionar de ti mismo hacia Dios. Y hay que decir la verdad, eso resulta una experiencia muy solitaria. Porque en el fondo soy yo. Y soy lo que hago, y soy lo que creo, y soy lo que pienso, lo que define el estado de esta relación entre Él y yo. Al final es eso. ¿Y cómo se siente uno cuando uno se pone a hacer una evaluacioncita de lo que uno ha hecho o lo que uno ha pensado y todo ha sido muy lindo? Pero cuando uno lo vive de manera muy solitaria, de uno hacia Dios, Dios está por allá y yo estoy por acá. Y yo examino todo lo que he hecho y pensado. ¿Cómo se siente esa evaluación cuando has estado impecable en todo? ¿Cómo te sientes? Ya vi más de una sonrisa. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes con esperanza? ¿Sientes que prácticamente se te pone un muro adelante y todo lo puede en Cristo que me fortalece? ¿Cierto? La verdad es que tú has hecho una evaluación favorable de lo que tú eres con relación a Dios, de lo que tú has hecho con relación a Dios. Pero ¿qué pasa cuando en ese mismo estado de nuestro corazón y de nuestra vida hacemos una evaluación y no ha salido muy bien? ¿Cómo te sientes? Triste, ay sí, cierto, triste, avergonzado y qué maluco uno. Y la vergüenza sí que es dura. Y uno se siente culpable y todo esto. Y uno se quiere hacer el loco mejor. No, esperemos un momentico a que el Señor de pronto se le olvide, ¿cierto? Entonces uno deja de orar ese día y de pronto el otro día a mí se me olvidó, entonces de pronto al Señor también se le olvidó un poquito. Entonces ya, Señor, ahora sí, perdóname por todo lo que yo he hecho y perdóname y no lo vuelvo a hacer nunca, Señor. Eso nos define. Hermanos, pero es que la cosa no es así. Pero es que eso no es ser cristiano. Pero es que la idea no es que vivamos nuestra humanidad así, de manera solitaria. Dios el Padre, se nos dijo hace 8 días, nos escogió desde antes de fundar el mundo para que estemos unidos a su Hijo Jesucristo y que en su Hijo Jesucristo nosotros heredemos todo lo que el Padre se ha propuesto darnos por su libre amor, por su gracia y por su misericordia, unidos al Hijo, ¿entiendes? Unidos a Él, en el amado. Entonces la evaluación empieza a ser distinta. Cuando empiezas por fin a entender que Pablo no está haciendo una tautología, cuando entiendes por fin que Pablo no está simplemente equivocándose en el uso del lenguaje, Pablo quiere que tú percibas que hay algo que posiblemente se nos escapa muy fácil y él tiene que volverlo a decir y volverlo a decir y volverlo a decir. Es que es en Cristo que tienes que entender tu vida. Es que es en Cristo que se nos ha dado todo esto. Es que es en Cristo que tú tienes esperanza porque tú estás unido o unida a Él. Y unidos a Él, todos los asuntos de la vida sean interpretados con relación a lo que Él es para mí, no lo que yo soy
hecho por Él, de Dios hacia nosotros, en unión con Cristo, en esa unión espiritual, mística, que ahora experimentamos con Él. ¿Se entiende eso? Bueno, voy a ayudarles a entender un poquito más esto. Algunos de ustedes que nos han visitado y algunos que posiblemente tienen muchos años acá, han visto 3 espejitos colgados en la pared y de pronto no entienden eso, qué cosa tan rara es. Les voy a explicar. Llegó la hora de que entiendas la interpretación de esos misteriosos cuadros que nosotros tenemos. Exacto. El primero, este cuadro, aún para quienes están en casa, este cuadro representa Génesis capítulo 1 y 2. Cuando el Señor te crea, Él te crea a su imagen para que tú lo reflejes a Él, para que tú seas una expresión de lo que Él es, pero ahora en la tierra que Él te da para que tú administres, para que el ser humano administre, que lo representamos a Él. En Génesis 1 y 2 nosotros podríamos mirarnos a nosotros mismos, ahí se puede mirar, ¿cierto? Un poco por lo menos, y uno entenderse, verse más o menos, sí, de manera completa. Yo logro ver mi imagen acá, puedo representar bien lo que Dios ha querido que represente. Aquí está bien la cosa. ¿Listo? Bien. Génesis capítulo 3, y para muchos seres humanos hasta el día de hoy este es su estado. Algunas personas me han dicho, ay, se les quebró el espejito. No es que se nos quebró el espejito. No, esto es intencional. La caída, o sea, la libre elección de los hombres de ser autónomos, de constituirse en el criterio principal para todos los asuntos de la vida, en ese sentido llegó la ruina, ocasionó esto en nosotros, que nosotros ahora vemos nuestra imagen fragmentada, quebrada, distorsionada. Tú no ves bien la imagen de Dios ahí, tú no ves tu propia imagen ahí bien, no lo puedes ver. Y así es como anduve en otro tiempo. Ahora, quienes estamos unidos al Hijo de Dios, quienes hemos corrido a Él por la fe, ahora entendemos, interpretamos todos los asuntos de nuestra humanidad a la luz de lo que Cristo es para mí. Nunca, nunca, nunca tú cristiana y cristiano, hermanito, hermanita, nunca debes dejar el lugar en el cual tú nunca perderás. El lugar que el Padre ha querido darte, ¿cuál? Que siempre te entiendas a la luz de que estás unida y unido al Hijo de Dios, a Jesús. Porque cuando tú entiendes tu vida, tu nueva vida, con relación a lo que Él es ahora para ti, tú nuevamente ves ¿qué? ¿Ves bien? Ahora puedes ver cómo se restaura paulatinamente la imagen de Dios en ti y todo lo que tiene que ver contigo ahora solo se ve en unión con nuestro Salvador, con Jesús. Por eso es que yo les digo a cada rato aquí en las predicaciones lo mismo, y yo me voy a volver muy cansón para repetirles lo mismo y no importa. Pedro ya dijo, a mí no me importa repetirles lo mismo y a ustedes les hace bien. Eso dijo Pedro. Hermanos, cuando uno vive esa vida cristiana, esa experiencia cristiana tan solitaria, cuando uno vive su vida cristiana sin la conciencia de lo que el Padre ha hecho de mí en unión a su Hijo Jesucristo, hermanos, es muy triste la vida cristiana. Pero miren por qué cuando empezamos a entender lo que ahora somos en Cristo es distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a evaluar mi vida, de pronto empezamos a evaluar nuestra vida, nuestra humanidad, y yo empiezo a darme cuenta de cualquier cosa, cualquier detalle. Yo por qué miré esa escena que me llegó al computador y me quedé un rato ahí. Esta es la evaluación de mí hacia Dios, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Pero después llega aquí a mi memoria el recuerdo de que Pablo insistió en que hay una unión que Dios mismo ha realizado entre su Hijo Jesucristo y yo. Yo estoy unido al Hijo. ¿Y saben qué es lo mejor de eso? Que el Hijo nunca se quedó viendo una imagen censurable mucho tiempo. Y yo estoy unido a Él. Él es mi representante, Él es mi Salvador. A Él no lo descalifican. Yo le dije algo a mi esposa que no le debí decir. Y pero ¿por qué hago otra? Pero recuerdo, bueno, Jesús no se casó, pero después entiendo, yo estoy unido a mi Salvador. Él es mi Señor. Y yo recuerdo que Jesús nunca usó su boca para lastimar, para herir, para maldecir a nadie. Y yo estoy unido a mi Salvador. Él ahora me representa. Ahora todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ver con Él. Y ahora la calificación que se hace de mi vida es la calificación que se ha hecho del Hijo de Dios. ¿Estás entendiendo? Bueno, que el Señor nos bendiga. Voy a decirte esto en una frase, hermanito y hermanita. Ahí va la frase. Vivir la vida abundante para la que fuimos escogidos. Vivir la vida abundante. La vida para la que fuimos escogidos, para la que fuimos redimidos, depende de conocer y creer los privilegios que ahora son nuestros en Cristo Jesús. Tú puedes pelear todo el resto de tu vida cristiana tratando simplemente de ser una mejor persona cuando el Padre ya te dio a su Hijo. Y el Padre te lo dio para que tú entiendas tu vida en Él. Lo que ahora eres en Él. La vida abundante para la que fuimos escogidos depende de conocer y creer los privilegios que ahora son nuestros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, en Él. Bien, yo voy a estarles diciendo a lo largo de todo Efesios, voy a volver al mismo puntico. Otra vez que estamos unidos a Jesús, otra vez de que estamos unidos a Cristo. Pues sí. Muchas veces como el apóstol Pablo lo hace, estaremos volviendo a esta misma preciosa verdad que ojalá ninguno de ustedes se pierda, sí. Ojalá ustedes no se contenten con ser buenas personas, con, yo antes fumaba pero ahora no fumo. Yo antes era un borracho pero ahora no soy un borracho. No, es que eso no es la vida cristiana. Eso no es. Eso es tan pobre, es un pobre sustituto de la riqueza que el Padre nos dio en el Hijo, pero que solamente vas a poder vivir en tanto entiendas lo que ya se hizo por ti, en tanto confíes en lo que ya se ha hecho por ti. Bien, entonces, ¿por qué no seguimos explorando esos privilegios que necesitamos entender, conocer y confiar? ¿Cuáles son esos privilegios extraordinarios? Esa forma en la que se describe nuestra bendición en Cristo Jesús. En Él, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? ¿En Él qué? Complétenlo un poquito más. Muy bien, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Bueno, ¿qué es eso de redención? Como una palabra rara, no, pues es un poquito, uno no frecuenta ese término. Solamente de pronto uno puede escuchar por ahí algunas propagandas que dice, ven y redime un bono de yo qué sé qué cosa.
Y entonces uno dice como que ven y redime un bono, eso es como que uno le va a ir a hacer un favor a esa tienda o a ese almacén, o de qué se trata redimir. No entendemos muy bien a la luz de nuestro contexto moderno. Pero les voy a enunciar la definición que da el doctor John Stott de qué es lo que significa redención. Redención es liberación por el pago de un precio. Liberación por el pago de un precio. Bien, a ver si podemos entender la belleza de lo que Jesús hizo por nosotros. Un crédito que tú vas a solicitar al banco y que se paga en su totalidad, te vuelve a la condición de no deudor, porque ya se pagó en su totalidad, ¿de acuerdo? Se restaura, digamos, un estado, una condición. Si tú cancelas, digamos, un embargo, te dan la posibilidad de hacerlo, tu casa está embargada, pero te dan la posibilidad de pagarlo, tú tienes el privilegio de volver a recuperar aquella que era tu casa, que tal vez por un momento no lo fue, pero ahora nuevamente se rescata, se libera y se redime para volver a ti. Estos términos de redención se usaban especialmente en el contexto de la esclavitud, en el primer siglo, donde Pablo transitó y caminó. En ese contexto, la palabra redención se usaba por la gente, personas como nosotros, en ese contexto particular, en el asunto de esclavos y esclavas. Redención. Más o menos entonces es un hombre se consideraba propiedad de otro por deudas, por pobreza o por conquista, pero esa persona que era propiedad de otro, que era un esclavo, recibía libertad porque se había pagado el precio de su deuda. Un esclavo incapaz de resolver su condición de esclavitud es liberado de esa esclavitud porque alguien paga un precio y ese hombre, esa mujer es restaurado a esa condición anterior de ser libre, de ser humano libre. Y Pablo dice, en él tenemos redención por su sangre. Y Pablo está completamente asombrado y emocionado, y posiblemente tú no tanto. Pero redención, ¿yo acaso he sido esclavo? Podrías estar pensando tú. ¿Acaso yo he sido esclavo como para que esto me asombre tanto? Pues eso es muy bueno para la gente que sí, que puede ser que experimenten ciertas formas de esclavitud, pero para mí no, yo ni siquiera he sido esclavo de nadie y además nunca me he metido en una deuda. Así que para mí ese tema de ser deudor y de sobre todo ser rescatado no tiene mucho sentido. Pues quiero decirte que tú sí lo has sido. Sí hemos sido, y en el caso de muchos fuimos esclavos. Sí lo fuimos. Y sí es verdad que una gran deuda se acumulaba sobre nuestra cabeza y se sigue acumulando en la vida de muchas personas hoy. Esa deuda y ese estado y esa condición de esclavitud. Pero posiblemente, a ver, esto suena como a pagar plata. O sea, tú tienes que tratar de trabajar lo suficiente y ahorrar lo suficiente para que llegue el día en que tú puedas pagar tu redención. Más o menos así. Voy a entonces aclararles cuál es el término que la Biblia usa como deuda. La deuda económica es una, la deuda moral es otra. Vamos a aclararlo en un ejemplo sencillito. Tú estás en una heladería y tú ves a un niño que llega bien feliz a la heladería porque su mamá le ha dado plata para comprar el helado que quiera, y entonces el niño le dice, señora, por favor, véndame un chococono de los grandes y de maní. Entonces la señora, claro que sí, le da el chococonito. Entonces el niño abre el chococono y se lo empieza a chupar. Señora, ¿cuánto es? Son 2.000 pesos. Y el niño saca el billete, pero mi mamá solamente me dio 1.000. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces tú si estás ahí? Por favor, le quita los 1.000, ¿cierto?
o le quita el chococono. ¿Cierto? Que el Señor te perdone, hermano. Posiblemente si tú ves el niño y tú dices, no, señora, tranquila, no se estrese con el niño ni nada de eso. Yo tengo 1.000 pesos acá, yo pago por el niño, está bien. Entonces, ¿qué va a decirte el niño? Uy, gracias, señor, gracias, señora. Estoy feliz con mi chococón, el niño se va feliz, listo. Posiblemente el niño estaba incurriendo en una deuda económica. Otro caso sería que el niño llegue allí y le diga, señora, por favor, me vende un cono. Entonces la señora va y dice, claro que sí, con mucho gusto, déjame, yo voy por las llaves que las tengo allí detrás de la pared. Y la señora se va a la habitacioncita contigua, el niño abre el cajoncito ese de los helados, saca el chococono y a correr se dijo, a chuparse el cono. Entonces la señora, como era esas señoras que madrugan todos los días a trotar, sale corriendo, alcanza al niño y llama a la policía y la policía llega. Y entonces tú estás ahí también en la heladería, tú te diste cuenta de todo el show y tú te acercas a la señora, no, señora, espéreme, tranquila, eso no es para tanto. No, ¿cuánto vale el chococonito? 2.000. No, señora, venga, yo saco los 2.000 y se los pago. No es tan fácil. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el policía posiblemente le va a decir a la señora, espéreme un momentico, usted va a presentar cargos contra lo que acaba de hacer este niño. Usted, bueno, seguramente no sé, pero estamos entendiendo. La deuda económica no es el problema que tenemos con el Señor, es la deuda moral. Es esa deuda moral que los hombres tienen delante del Señor. ¿Y saben cuál es el problema grave que nosotros tenemos? Que el único pago que existe, no existe otro, el único pago por la deuda moral es la vida misma. Ahí no hay paliativos, ahí no hay remiendos, ahí no hay exoneraciones. El pago de la deuda moral delante de Dios es la vida, o como lo dice otros textos, la paga del pecado es ¿cuál? Muy bien. En ese sentido, entonces, hermanos, todos nosotros éramos esclavos y a la espera de la pena capital. Así es la condición, esa es la condición de cualquier ser humano que ha nacido en este mundo. Esclavizado por la deuda moral y a la espera de la muerte. Entonces, nos hacemos unas preguntas acá. A ver, tú conoces ya bien el peso aplastante de la culpa. ¿Tú conoces eso más o menos? ¿Tú conoces eso de no ser librados de la culpa, aunque hagamos 1.000 veces el ejercicio que se recomienda en la modernidad de perdonarnos a nosotros mismos? Yo lo he hecho como 1.000 veces y nada que me resuelve el tema. Quizá tú has sido muy consciente de las razones que tienes para que merezcas el desprecio de Dios y de los demás. Posiblemente tú eres así. Y tal vez la psicología diría de ti es que simplemente tú tienes una conciencia un poco más sensible. ¿De acuerdo? Pero quizá tú eres de las personas que dicen, no, yo no siento la presión interior de ninguna deuda moral. No, yo no experimento eso, la verdad, yo no sé eso. Yo nunca me he sentido culpable, no me siento culpable, no me siento deudor de nada. Yo la verdad, no, estoy fresco, yo no tengo problema.
Posiblemente tú eres de los que está ahí también. No sé. Lo que quisiera decirte a ti, que tal vez no sientes el peso de la deuda moral que existe delante de Dios si no estás unido a Cristo. Si tú no sientes eso, te voy a tratar de explicar tal vez por qué es que eso está pasando. Tú necesariamente has tenido que hacer tremendas operaciones mentales para mantener sofocado, para mantener a raya la verdad que aflora a cada rato de tu estado, pero que uno sofoca, suprime, omite. Pero obviamente eso no es eficaz. Eso no, o sea, de muchas maneras tú mismo te das cuenta que tú entiendes lo que estás viviendo y entiendes lo que debes. Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Tú sí entiendes en el fondo del corazón, tú sí entiendes que hay algo que posiblemente tengas que pagar y que responder, aunque sea muy, muy tenue por allá, porque tú conoces la justicia. Tú sabes qué está bien y qué está mal. Te voy a decir cómo tú sabes y entiendes bien la justicia. Porque tú, cuando la ves en la vida de los demás, la señalas claramente. Y no estoy diciendo que tú eres una persona criticona de los demás. No, estoy viendo, es que tú ves una noticia y tú ves algo muy horrible que pasó y ves a las personas que hicieron ese acto contra otras personas y tú dices, uy no, qué cosa tan horrible, o sea, uy no, esa persona lo que hizo fue letal, fue una cosa horrible. Y uno sabe en el fondo, uno siente, a uno no le tienen que enseñar eso, uno sabe en el fondo que eso que esa persona ha hecho no debe quedarse sin retribución. Uno sabe que esa persona, cuando a uno le han dicho que ha hecho eso, esa persona no puede salir después sonriéndole a todo el mundo, no, hágale tranquilo, que todo bien, paz para todo el mundo. Uno sabe en el fondo que eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque eso corta cualquier sentido de justicia que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, cuando tú la ves claramente en los demás, tú haces bien también esa evaluación de ti mismo, pero la sofocas. Pero la mantienes a raya para que no te moleste mucho. Pero la verdad es que, hermanos, todos nosotros éramos esclavos. Todos nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar y quizá tú todavía tienes esa deuda en esta mañana, en esta tarde. Ya. Así como lo describe muy bien algunas películas que hemos visto, que son definidas dizque, como dramas psicológicos. Algunas de ellas, un ejemplo, es El Maquinista. ¿Alguna vez han visto El Maquinista? No, ni idea qué es eso. Bueno, si hoy es tarde de película o algo así, les invito a que vean El Maquinista. Es un tipo que está completamente consumido físicamente, no puede dormir, no tiene apetito, todo el mundo está tratando de enredarle la vida, de atentar contra él, y él está solitario porque entonces él no quiere relacionarse mucho con los demás. El hombre está mal, él ve que todo alrededor está mal, es culpable, todos quieren hacerle daño a él y él se está consumiendo por dentro, pero él no sabe por qué, él simplemente está enfermo y los demás están tratando de hacerle el mal, hasta que llegue el día en que la resistencia no cumple su función, su papel, y aflora la verdad de que él sí es culpable. Y él había omitido por completo el recuerdo ya mezclé las películas, no sé si es que él él de pronto mató a una persona en un accidente de tránsito, no sé exactamente, pero el hombre no tenía ni recuerdo de eso, pero lo estaba consumiendo por dentro porque es que
nosotros esas operaciones mentales no podemos creerlas tan eficaces. Ahí está. En los más moralistas, en los más sofisticados, en los más pecadores que calificaríamos, en todos nosotros. Y ahí, hermanos, es donde Pablo celebra. Ahí es donde el apóstol Pablo tiene que componer esta doxología. ¿Por qué? Porque Pablo ha sido rescatado. Porque sus hermanos y hermanas a quienes les escribe, ya ellos no están sujetos a ningún gravamen, ya no. Ya eso no está delante de ellos, ya eso no aparece, ya no existe la deuda moral. Ya se ha perdonado cada rincón de nuestra vida, ya no hay por qué tratar de estar bien, evitando la verdad de lo que somos, usualmente culpando a los demás. No, yo no soy así, pero los demás sí están muy mal. Ya no tienes que tratar de verte mejor, sofocando la verdad y acusando a los demás y justificando tu propia vida. ¿Por qué? Porque se nos ha redimido de la esclavitud, se nos ha perdonado la deuda moral que teníamos delante de Dios. Hoy estamos limpios y sin mancha delante de Dios, hermanos. Ya hoy tú eres libre para conocer la vida, para amar la vida, es decir, para entender lo que eres en Jesucristo, para disfrutar lo que ahora eres en Él. Y la pregunta es, ¿y a uno por qué se le ha redimido? ¿Por qué ha sido posible que se nos redima? ¿Entiendes que el pago de la deuda moral es la muerte? ¿Cómo es posible que a los hombres se les redima? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo que hemos sido redimidos mediante su sangre. Sangre. Y espero que quede claro que cuando la Biblia habla del derramamiento de la sangre de Jesús, no está simplemente pensando en una cosa ahí rara, como a veces nosotros, hermanos, perdónenme si a alguno de ustedes le ofendo, no es mi intención, pero cuando convertimos en una oración el tema de la sangre de Cristo y estas cosas, cuando la Biblia está hablando del valor de la sangre de Cristo, del derramamiento de hasta su última gota, de lo que está hablando es de su vida. Si Jesús hubiera cortado la mano en un clavo en la cruz y hubiera dicho, aquí se derramó mi sangre, la derramo sobre toda mi iglesia, eso es suficiente. Es la sangre de Cristo, pero es suficiente, porque es que no estamos hablando de la cantidad de sangre o algo así, estamos hablando de derramar la vida, derramar la sangre es entregar la vida. El precio de que tú no seas aplastado por la deuda que sí se va configurando encima de nuestras conciencias fue la muerte del Hijo, la muerte de Jesús. O sea, para que tú no seas destruido, para que tú no tengas que morir y ser separado de Dios, entonces el Verbo, el Logos, se hace hombre y su vida justa, santa y perfecta es entregada a nuestro favor, para que nosotros no nos montemos a una cruz, para que nosotros no tengamos que pagar el precio de nuestra deuda, sino que Él mismo se echa toda nuestra vergüenza, Él se echa toda nuestra culpa, Él se echa todo nuestro mal carácter, todo nuestro mal proceder, toda nuestra rebelión delante de Dios. Él se echa encima todas esas cosas que se convierten en la deuda y Él paga esa deuda, la paga.
y experimenta la muerte. Y sí que hizo temblar al Señor esta entrega. Y sí que fue absolutamente costoso lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, hermanos, cuando tú recuerdes, estés leyendo Efesios capítulo 1 y tú recuerdes que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que el Padre nos adoptó como hijos suyos, que fuimos redimidos en el Hijo, que hemos sido perdonados todos nuestros pecados. Cuando tú empieces a reflexionar en todos los privilegios que ahora hemos recibido por estar unidos a Cristo Jesús, recuerda que es que Dios no hizo eso pasándose por alto su justicia. No pienses que es que Dios menospreció que tú te has rebelado contra Él. Es que tú te rebeles contra Dios inevitablemente merece morir ya en este momento. Todos los hombres y mujeres que están en rebelión contra Dios ya deberían morir ya, desaparecer ya, en este momento. Pero Dios mismo paga un altísimo costo para que su pueblo fuera perdonado, hecho hijo, escogido, amado, un altísimo costo. Dios no menospreció su justicia. Dios no tuvo por poco las cosas que hemos hecho y seguiremos haciendo delante de Él, pero Él las pagó. Él mismo asumió el costo para que ahora a ti se te pueda decir libre. Eres libre. En serio, eres libre. Eres libre, ya se pagó por ti, ya se murió por ti. Ya eres libre, hermanos. Ahora les quiero preguntar algo. En lo último que vamos a reflexionar en esta mañana, les pregunto, esto tan hermoso que el Hijo ha hecho, que Dios el Padre ha hecho por nosotros hasta este momento en la reflexión, todo esto que Dios decidió hacer a favor de su iglesia, de su pueblo, fue hecho a regañadientes. No es que a Dios como que le tocó que hay esta gente, hombre, tan como que ¿qué hago por esta gente tan fastidiosa? ¿Cómo los dejo por allá? Como que pues no, hagamos algo. ¿Tú crees? Tal vez la forma en la que tú entiendes a Dios es así, como que medio mezquino, medio como que no lo convence nada, no lo alegra nada. Entonces como que Él tiene que redimirnos a nosotros, pero como, porque le tocó. No. ¿Qué dice el texto después? Después de decir que hemos sido redimidos por su sangre y nuestros pecados han sido completamente perdonados, ¿qué dice? ¿Que es según qué? Según las riquezas de su gracia que nos dio en abundancia. Tal vez tú no estás acostumbrado a pensar en Dios como alguien que te ama con todo su ser y que disfruta, se deleita en bendecirte, en hacerte el bien, pero así es Él. Uno le da un poquito a Él y Él le da un poquito a uno. Uno casi tiene que persuadirlo a Él de que le bendiga a la familia, hombre. O es que la familia de uno como necesita de cosas, y además el negocito mío como necesita que la bendición ahí, la bendición. Y uno como que qué cosas hace para poder que la familia, que el negocio, que la salud sean bendecidos, hermano. Y uno como que la vida es una constante persuasión a Dios para que Él haga esas cosas por mí. Ay, hermanos, olvídense de eso. Ese no es el Dios de la Biblia. Así no es Él. Él ama la justicia y odia la maldad. Él va a destruirla de toda la faz de la tierra. Él va a eliminar el más mínimo vestigio de maldad en esta tierra.
Y todo el que no esté unido al Hijo va a desaparecer, pero es su amor por esta creación la que lo motiva a erradicar toda la maldad que hay en ella. Es el amor de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es bueno y Él se deleita en hacerle el bien a sus hijos y a su pueblo. Por favor, ¿alguien podría leer Jeremías capítulo 32? Por favor, les invito a que memoricen ese texto. Jeremías capítulo 32, versículo 40 al 41. Escuchemos este versículo bíblico y vámonos de retiro siquiera 2 días, solamente con este versículo. ¿Quién lo lee, por favor? En voz alta si lo vas a leer. Ánimo. 40 al 41. Ánimo, Checho. ¿Y tú qué pensabas? Que la vida cristiana se trataba de lo bueno que eras. ¿Y tú qué pensabas? Que Dios, que Él era un viejito como medio malhumorado. Pero Él está diciendo que con todo su corazón y con todas sus fuerzas Él les haría el bien, y que se los haría y que Él se deleitaría mientras les hacía el bien que les iba a hacer con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Entiendes quién es Dios? Esto que nos ha dado en su Hijo Jesucristo, esto que se está describiendo en todo Efesios y que vamos a pensar en toda la Escritura, esto, hermanos, es algo que se nos dio según las riquezas de su gracia, que nos dio en abundancia. Él tiró la casa por la ventana. Él no quiso limitarse a la hora de dar compasión, de dar amor, de dar gracia sobre aquellos que vendrían a su Hijo Jesucristo, que confiarían en Él, que lo amarían a Él. ¿Entiendes ahora por qué, hermanos, cuando nosotros dejamos el lugar en el que el Padre nos ha puesto en su Hijo Jesucristo, cuando dejamos ese lugar nos embolatamos, nos perdemos? ¿Por qué? Porque es que en el Hijo nosotros hemos recibido todo. Es más, cuando tú a veces estás luchando como por batallas, así como a veces nos ponemos y estamos luchando como por ciertas cosas, hermano, en muchos sentidos lo que nosotros hacemos al empezar a luchar por batallas, hermano, es dejar el lugar de victoria que ya es nuestro. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ánimo que vamos a ir entendiendo por la gracia de Dios. Y finalmente cobra mayor sentido lo que dice el apóstol Pablo de nuestra unión con Cristo, de la unión que tendremos como hermanos, como iglesia, cuando dice lo siguiente: que Dios el Padre nos dio la gracia de conocer el designio de su voluntad, el plan que se había propuesto hacer hace mucho tiempo atrás. Ahora Él nos dio la posibilidad de entenderlo, de conocerlo, de entender ese plan. ¿Cuál es el plan que el Padre tenía presupuestado hacer desde antes? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Por favor, para que lo resaltes. Empieza por R, sigue con la E y después la U. Reunir, gracias. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El Padre, allá en la eternidad, que se propuso crear todas las cosas, que se propuso materializar un plan que se está sacando adelante en este momento, hermanos, deseó, quiso que todo dentro de esa hermosa creación que Él haría estaría unido alrededor de su Hijo Jesucristo.
que cualquier cosa que pueda tener valor en esta creación la va a tener porque está unida al Hijo de Dios. Porque hoy vemos el quebranto de los hombres, el quebranto de la creación, tantas cosas difíciles, hermanos, pero llegará el día en que la materialización de esa reunión en Jesucristo, todas las cosas felices, se deleitan y se alegran, como la iglesia lo está aprendiendo a hacer hoy. Se deleitan y se alegran porque Cristo está en el centro y en el corazón de toda la experiencia humana, en el centro. Y el Padre nos dio a nosotros el privilegio de empezar a entender eso a nosotros hoy. Ay, hermanos, yo sé que estas cosas se ponen como muy raras, como muy elevadas, pero toca un tiempo llevar material para la casa. Yo sé que si tú te quedas con lo que dijimos hoy, probablemente se te va a olvidar mañana, pero ahí tienes tu Biblia. Ahí tenemos los rebaños en los que vamos a estudiar la carta a los Efesios todo el semestre también, juntos como hermanos, explorando el texto. Pero lo que sí estoy seguro, hermanos, es que nadie madura solo con leche. Y como decíamos ahora, para vivir la clase de vida que Cristo nos heredó, que el Padre ganó, que Él nos dio, para vivir esa clase de vida, va a ser necesario poder conocer y creer todo lo que ahora es nuestro en Cristo Jesús. Si te mueves de ese lugar, vas a tener que dar miles de vueltas, pero Él te va a llevar al mismo punto: su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Oramos entonces. Padre, yo quiero adorarte en este momento. Porque para cualquier persona en este lugar hay esperanza. Para cualquier persona en este lugar, Señor, todavía hay lugar para ser herederos, para ser limpiados, para ser curados, para ser sanados. Para todos, Señor, hay esperanza. Para las personas que van a estar escuchando, Señor, esta predicación, para todos hay esperanza. De venir al Hijo de Dios, de verlo entregando su vida en la cruz, derramarse completamente para que nosotros no tuviéramos que morir, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros no fuéramos esclavos, sino por el contrario fuéramos libres para amar, libres para vivir la clase de vida que quieres para nosotros, Padre nuestro. Para todos hoy hay esperanza y te doy gracias por eso. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, dice el Señor. Padre, te adoro y te adoramos por hacernos herederos de tanta riqueza en tu Hijo Jesucristo, por unirnos a alguien con tan infinito valor. Padre, es que tú pudiste simplemente perdonarnos y tú simplemente pudiste habernos dicho que somos tus hijos y que nos amas, pero ¿por qué decidiste unirnos a Cristo? ¿Por qué decidiste hacernos partícipes de todo lo que es suyo, de su herencia, de su triunfo, de su victoria, de su justicia? Porque, Padre, gracias por ser tan sabio. Gracias porque nos descrestas con tus pensamientos. Gracias, Señor, porque cualquiera que diga que tú eres un Dios necio o insensato, es que definitivamente, Señor, él no tiene la menor idea de quién eres tú. Tú eres bueno en gran manera, eres más sabio que cualquiera.
y te adoramos por lo que has hecho por nosotros, Padre. Te adoramos por darnos tanta belleza en tu Hijo Jesucristo y te queremos adorar con el corazón, desde adentro, porque hoy nuestra vida está segura, Señor. Yo sé que yo temo y yo temo perder, temo sufrir, temo fracasar. Hay tantas cosas, Señor, que sé que encaro y me hacen estremecer, pero Señor, yo recuerdo y vuelvo a recordar y recordaré 1000 veces que yo estoy unido a Cristo Jesús el Señor y que en Él lo tengo todo, que mi vida ahora está segura. Estoy seguro, aunque tu Padre quieras y decidas hacerme atravesar, Señor, por dolores, por pérdidas, por aflicciones, yo sé quién soy en ti y quiero arraigar mi vida y que toda la iglesia, Señor, se arraigue y eche raíces en lo que hoy somos, que no somos, Padre, lo que nuestros padres han dicho de nosotros, ni lo que nuestros maestros, ni lo que nuestra exnovia o exnovio, ni nuestro esposo o esposa, ni lo que la cultura dice que somos. Nosotros somos lo que tú has hecho de nosotros en Cristo Jesús. Y así es que queremos entendernos. Ayúdanos, Padre, sí. Padre, necesitamos milagros. Milagros para poder ver. Milagros para que esto no nos resulte simplemente pesado y por allá como raro. No, Señor, que esto se traduzca en vida, en belleza, en asombro. Danos ese privilegio. Dale a mis hermanas y hermanos ese privilegio, Señor. Y que nuestro corazón te adore porque entiende lo que somos. Que nuestro corazón te adore porque ahora entendemos lo que has hecho de este pueblo, de esta iglesia. Amigos y hermanos, adoremos al Señor. Adóralo ahí mientras estás sentado de pie. Llena tu boca de alabanzas hacia el Señor por lo que ha hecho en su Hijo Jesucristo. Y también cantemos al Señor.